o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y confiamos entonces que la sola lectura de la palabra de Dios hable al corazón de cada uno de los que escuchan y que el Señor sea trayendo a la mente versículos de la palabra de Dios que leemos congregacionalmente para animarnos y ayudarnos a cambiar cosas que en la vida de nosotros como creyentes son deficientes. Eh, Estaba pensando en el versículo en Hebreos, donde el escritor de a los Hebreos dice de la necesidad de no descuidar una salvación tan grande. Y hermanos, hermanas, de verdad, si supiéramos, si dimensionáramos más bien en la palabra de la salvación tan grande que tenemos en Cristo, podríamos vivir vidas diferentes a lo que muchas veces nosotros vivimos como creyentes. Cuando yo hablo muchas veces, y el Señor permite que comparta la palabra de Dios en este lugar, estoy pensando primeramente en mí y cómo el Señor habla a la vida mía a nivel personal y que tal vez lo que leo durante la semana o lo que puedo meditar pueda también servir de ayuda a otros hermanos y hermanas. Una cosa importante también es que la vida cristiana, yo se los he dicho muchas veces, no depende de 2 reuniones a la semana. Ahí no hay que dejar de congregarnos, claro que sí, congreguémonos, vengamos como creyentes, animémonos los unos a los otros, reunámonos, alabemos al Señor, pero la cosa es que si su vida espiritual va a depender de 2 reuniones a la semana, usted tiene un serio problema con el Señor. Si el tiempo que usted pasa en la palabra de Dios solamente es cada vez que viene a este lugar y abre la palabra de Dios, usted tiene un serio problema con el Señor. Si su tiempo de oración solamente es el miércoles de oración o el domingo en la mañana, pues usted tiene un serio problema con el Señor. Y tenemos un serio problema con el Señor si nuestra vida cristiana depende solamente del tiempo que pasamos congregados como creyentes. Y no estoy diciendo que congregarse es malo, quiero dejarlo en claro.
Pero nuestra vida como creyentes no puede depender de lo que otro nos enseñe, de lo que otro hermano nos entregue. Nuestra vida como creyentes va a depender en gran medida del tiempo que pasemos a solas en la intimidad con nuestro Señor. Simplemente quería dejar esto en claro porque cuando estaba leyendo la carta a los filipenses, hace días hablamos, hace mucho rato ya, como el deseo de Pablo siempre fue el progreso del Evangelio. Y como él, aún medio de una situación que era bastante compleja para él, estando en la cárcel, él no dejó de predicar el Evangelio. Cuando dice que sus prisiones han sido patentes en todo el pretorio, parece ser entonces que toda la guardia pretoriana, que tenía una gran influencia incluso ante el César, y el César a veces tuvo que pedir favores de la guardia pretoriana, pues Pablo había aprovechado ese tiempo en Roma para que aún la guardia pretoriana escuchara el Evangelio. Y mientras meditaba, yo pensaba cuántas veces nos da temor hablar del Señor Jesucristo a otros que porque tienen mucho dinero o tienen mucho poder o porque son muy malos. Y entonces uno dice, no, eso definitivamente el Evangelio no es para ellos. Y uno puede llegar a pensar entonces que el Evangelio simplemente es para unos cuantos que a mí me parece que deberían escuchar el Evangelio, ¿cierto? Pero el Evangelio es para todos y todas, para todas las personas. Entonces, yo les comenté dos cosas en cuanto al Evangelio, era el progreso del Evangelio, y Pablo va a decir más adelante, yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. Cuando usted lee la primera carta, el primer capítulo de la carta a los Filipenses, va a encontrar en el primer capítulo la palabra evangelio diferentes lugares. Versículo 4 dice la comunión, versículo 5, perdón. Dice por vuestra comunión en el evangelio. Versículo 7 dice la defensa y confirmación del evangelio. Versículo 12 dice el progreso del evangelio. Versículo 17 dice otra vez la defensa del evangelio. Y el versículo 27 dice la dignidad del evangelio, dice que os comportéis como es digno del evangelio. Y sobre el final de ese versículo dice la fe del evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio simplemente será que alguien se para acá y habla de la obra expiatoria del Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario, o va mucho más allá que simplemente decir o hablar acerca de la obra del Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario. ¿Qué será entonces el Evangelio? Pablo está hablando acerca de que él desea, a través de su vida y de las cosas que a él le pasen, que el Evangelio progrese. En primer lugar, claro que sí, tiene que ver con el hecho de anunciar al Señor Jesucristo independientemente de la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo. Pero muchas veces nosotros idealizamos las cosas y decimos, no, eso era Pablo y él podía predicar en cualquier situación, incluso en la cárcel, en medio de cualquier conflicto que se nos presente. Pero hermano, ¿será que nosotros no podemos hacer lo mismo también en medio de cualquier situación, predicar el evangelio y que el evangelio se haga patente en todo lugar donde estemos? Yo conozco personalmente un hermano que mantiene predicando el evangelio en su sitio de trabajo. Y llegan personas y les predica el evangelio ahí. Personas saben que cuando llegan donde este hermano, pues él ahí les va a atender, pero también les va a predicar el evangelio. Entonces uno piensa de personas que pudieran también predicar el evangelio en cualquier situación. Ahora, estamos en situaciones muy cómodas nosotros hoy en día, ¿verdad? Pues como estamos tan acomodados, yo una vez dije que la comodidad pues produce pereza, pereza produce algo de calorcito y el calorcito finalmente nos da sueño y ahí nos quedamos muy acomodaditos. Pero entonces Pablo dice, bueno, todo lo que me sucede ha redundado, ha resultado para el progreso
del Evangelio, ¿cierto? Pero no es ahí donde quisiera pasar la mayor parte del tiempo. Versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y para mí es algo muy precioso ver cómo por el ejemplo de un hombre, otros hermanos se animan a predicar el Evangelio sin temor. En nada intimidados, sin temor, se atreven a predicar el Evangelio. Ayer estábamos acá en la actividad con los niños. Yo me paré en el balcón y vi a un hermano por allá repartiendo textos y hablando con personas. A mí eso me da gozo en lo particular. He visto a otros hermanos repartiendo textos por algunos lugares y predicando el Evangelio. A mí eso me da gozo en lo particular y me anima. Me anima a ver creyentes tratando de agradar a su Señor, tratando de servir a su Señor. Creyentes, hombres y mujeres que como vamos a ver ahora y allá donde yo quiero llegar, que no lo van a hacer por motivaciones distintas a el gozo que da servir al Señor y al amor por el cual como creyentes debemos servir al Señor. Contemplemos entonces, Pablo está en la cárcel. No es fácil para él, pero él sigue predicando el evangelio a través de la cárcel. Él les escribe a los hermanos en Filipos esta carta de gozo, les anima a tener gozo en el Señor, a gozarse en el Señor. Pero hay personas que dicen, bueno, como está en la cárcel, vamos a comenzar a predicar el evangelio, a ver si ese gozo se le va, si ese gozo se le desaparece, si él se llena su corazón de envidia y quiere salir de allá a reprendernos como si fuera así. Estoy parafraseando o estoy más bien eh, imaginando que pudiese haber sido en ese momento, pero cuando creyentes se animan en el Señor a trabajar por el Señor, la obra del Señor va a progresar. Cuando creyentes dentro de una asamblea local se animan a servir al Señor, a vivir para el Señor, otros hermanos nos vamos a motivar a servir al Señor y a trabajar para el Señor. ¿Qué pasaba entonces con estos personas? Yo digo personas porque no sé si los que estaban predicando el Evangelio acá eran creyentes de verdad o no eran creyentes. Pero Pablo dice que algunos hermanos y él dice hermanos, se atreven a predicar el evangelio, a hablar mucho más la palabra sin temor. Yo a veces veo creyentes predicando el evangelio con megáfonos, con parlantes, gente que carga un parlante acá y se va con la Biblia en la mano predicando el evangelio por muchos lugares. Y ellos que lo hacen son muy menospreciados por otras personas. Pero yo veo en estas personas un gran ejemplo y a mí en lo particular, yo no sé de qué denominación serán, de dónde vendrán, pero muchas veces yo me paro a escuchar y escucho un evangelio con claridad. Y yo digo, qué maravilla que personas más creyentes se animaran a predicar el evangelio sin temor. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el temor nuestro y cuál era el temor de esos creyentes en esos días? A ellos les podía costar la vida el hecho de hablar del Señor Jesucristo, de anunciar el Evangelio. Pero venga, siendo honestos, si usted sale allá afuera con un parlante y se agarra a predicar del Señor Jesucristo, usted corre riesgo de su vida. Lo van a matar o la van a matar, los van a apedrear. Si mucho nos echarán la policía, de pronto sí. Si mucho alguien por allá desde un carro, desde algún lugar, le gritará que usted es un loco o una loca por estar ahí hablando o predicando el Evangelio. Pero hermanos, en ese tiempo no tomaban en cuenta su propia vida con tal de agradar a su Señor que les había salvado.
Yo no estoy tampoco en esta mañana tratando de, como si fuera a menospreciar a otras personas, o tampoco estoy tratando de decir, ve, hagan esto porque esto y esto, porque la palabra de Dios sin duda habla a cada uno en particular. El deseo del corazón que el Señor puso mientras estaba leyendo este pasaje es ver unas cosas bastante interesantes y ya les voy a decir por qué, pero quería aprovechar el tiempo para hablar de eso, como hermanos al ver el ejemplo de Pablo, dice, bueno, prediquemos el evangelio. Miren, creyentes antes tenían por gozo sufrir a causa de Cristo y sufrían a causa del Señor Jesucristo, salían gozosos. Y Pablo va a terminar este primer capítulo diciéndoles que a ellos les era concedido a causa de Cristo no solamente creer en Él, pero también padecer por Él. A nosotros en esta parte del mundo, y digo en esta parte del mundo porque hay creyentes en la otra mitad del mundo sufriendo persecución, sufriendo muerte, sufriendo cárceles, sufriendo de todo, mientras que nosotros en esta parte del mundo pues no estamos viviendo lo que esos creyentes viven en otros países donde el evangelio no se puede predicar con tanta libertad. Pero entonces, creyentes que están sufriendo al otro lado del mundo, yo creo que esos hombres y mujeres tienen un mayor aprecio por la persona del Señor Jesucristo que el aprecio que nosotros decimos tener al día de hoy. Yo me pregunto a mí mismo y me da temor pensar, ¿y si la persecución llega a este país? ¿Y si comienzan a perseguir a los creyentes por causa de su fe? ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir con el mismo anhelo de servir al Señor y el mismo deseo de vivir para Él? Y es muy fácil hablar de la persecución, ¿cierto? Porque no la sufrimos, no sabemos qué es eso tampoco. Y uno habla persecución, pero no sabemos qué es eso o cómo será. Leía de creyentes por ahí en un país asiático el otro día y personas que tenían que venir de diferentes aldeas, diferentes lugares, a un lugar de reunión, pero ellos venían a diferentes horas del día. Venían a diferentes horas del día para que los que estaban alrededor no se dieran cuenta que dentro de esa casa se hacían reuniones y se predicaba el evangelio y eran creyentes de diferentes partes del mundo que venían, de diferentes aldeas que venían a ese lugar a reunirse a escondidas. Y había alguien parado en la puerta que decía, cuando tocaban la puerta, el hombre salía a ver qué era, pero si era un hermano, una hermana, pues bienvenido. Si era otra persona, él tenía que ponerse a hablar con esa persona de cualquier cosa, con tal de que esa persona no se diera cuenta que adentro se estaban haciendo reuniones para alabar al Señor. ¿Se imagina eso en estos días, en este país? ¿Estaremos lejos de eso o estaremos cerca? Pues no lo sé. Lo único que sé es que debemos orar al Señor, pedir al Señor que si llega ese día, Él nos fortalezca, Él nos ayude, Él nos anime a seguir sirviéndole a Él. Ahora, las motivaciones del corazón de algunas personas en Filipos. Nótese que en el versículo 14 dice, y la mayoría de hermanos, gran parte de hermanos estaban animados predicando el evangelio, hablando de Cristo en todo lugar sin temor y se atrevían a hacerlo. Otra palabrita ahí y es el atrevimiento. Atrévase, hermano, hermana, a predicar el evangelio. Atrévase, hágalo, pero por las motivaciones correctas. Había gente en Filipos que estaba predicando el evangelio,
pensando poner una carga sobre el apóstol Pablo, no darle paz, no darle descanso, decirle, hermano, tranquilo, está en la cárcel, nosotros estamos acá afuera, vamos a seguir predicando el evangelio, vamos a seguir orando por usted para que sea librado de esas prisiones y podamos servir juntos al Señor. No había personas acá con motivaciones incorrectas a la hora de predicar el evangelio. Dice versículo 15 entonces, algunos, ¿serán algunos hermanos o simplemente algunos? Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, había unos que tenían las motivaciones incorrectas a la hora de predicar el evangelio y lo que los motivaba a ellos era la envidia, eran los celos, era el deseo ardiente del corazón de ellos, no porque tenían celo de la obra de Dios, no porque tenían celo de predicar el evangelio, sino porque sentían envidia. Y la envidia entonces estaba buscando algo acerca de la envidia y tiene que ver con celos y con rencor también. Déjenme, yo busco acá también una cosita que había notado. Pero piensen si los celos es una motivación correcta para que nosotros prediquemos el evangelio. Si usted lo piensa, no. La envidia es pecado. Y la envidia también es el anhelo o el deseo ardiente en el corazón de los hombres de poseer lo que otros poseen, sea en cuanto a sus propiedades materiales, sea en cuanto a sus capacidades intelectuales, o sea también muchas veces en cuanto a los dones que otros tienen, que han sido dados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si el deseo del corazón del creyente es predicar el evangelio por envidia, no es la motivación correcta. Y de hecho, en la palabra de Dios nos muestra que la envidia no es ciertamente un fruto del Espíritu Santo. No hay nada de santidad allí, hay más bien carnalidad. Y cuando la carne quiere comenzar a sobresalir en la vida del creyente, entonces va a haber mucha envidia en cuanto a muchas cosas, porque ese tiene y yo no tengo, porque ese es y yo no soy, porque ese va y yo no voy, y así por el estilo. Entonces, unos estaban predicando al Señor Jesucristo ciertamente porque tenían envidia. Usted imagínese entonces uno predicar el evangelio simplemente porque le dio envidia a los hermanos. Ahora, cuando predicamos el evangelio, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque, y vamos a ver más adelante que hay otra palabra que se usa ahí, porque habían unos que querían ser vistos por los demás. Habían unos que querían ser alabados por los hombres. Habían unos que querían sobresalir delante de los demás. Pero la motivación de nosotros como creyentes a la hora de predicar el evangelio tiene que ser la gloria de Dios. Si no buscamos la gloria de Dios a la hora de predicar el evangelio, sino la gloria nuestra, tenemos un serio problema. Y lo que estaba buscando entonces, en cuanto a la envidia, es que se puede presentar de diferentes maneras, ¿cierto? Eh, Muy a menudo eso se ve entre las mujeres. Ay, qué envidia esos zapatos, qué envidia de ese vestido, qué envidia de ese peinado, qué envidia de esto. Pues, y lo usan como, no con el sentimiento como tal que les arde el corazón por dentro por tener eso, pero esa palabra
la usan mucho, ¿cierto? O que envidia, uno dice tener ese carro, tener esa moto, que envidia eso, pero esa envidia es pecado. Y nosotros no debemos envidiarle nada a nadie realmente, no debemos envidiarle absolutamente nada a nadie. Como creyentes, lo que nosotros debemos hacer y necesitamos entonces hacer es, hermanos, hermanas, no predicar el evangelio porque tenemos envidia de que otros sí y yo no. Si uno predica el evangelio, pues tiene que hacerlo en primer lugar, y yo les dije el otro día, porque es un mandato. Y ahí está la gran comisión. Es un mandato del Señor predicar el evangelio. Cuando pensamos en predicar el evangelio, pensamos en hacerlo en recintos cerrados. Y el Señor no estaba diciendo eso cuando nos mandó a hacerlo. Él dijo, quédense en sus congregaciones y prediquen el evangelio. Así dice el versículo. Id, id. Y esa palabra de ir indica movimiento. Indica que yo tengo que hacer un desplazamiento, que tengo que ir y ir y predicar el evangelio. Ahora solamente es de los hermanos que están eh, enseñando dentro de la congregación que tienen que predicar el evangelio. No, vea, yo me meto en problemas cada vez que hablo y voy a tratar de no decir tantas cosas que son verdad, pero hay predicadores del evangelio que dicen que son predicadores del evangelio porque solamente predican el evangelio desde un púlpito. Pero les dicen, hermano, hay que caminar tantos kilómetros para ir a cierto lugar a predicar el evangelio. Ah, no, yo por allá no voy, mi salud no me da. Bien pueda, tráigalos acá y acá les predicamos el evangelio. Escuché de alguien por ahí el otro día que vino desde otro continente y llegó acá donde los indios, perdón la expresión, pero pues así se nos conoce muchas veces, y no estoy menospreciando a ningún creyente, a ningún hermano, sino que siempre es porque me entiendan. Un hermano de otro continente llegó donde los indios y entonces había un indiecito con su esposa dentro de una asamblea que son obreros nacionales. Y él dijo, bueno, bien, bien, vamos a hacer una campaña evangelística. Los hermanos, claro, animados. Uy, sí, qué bueno. Alquilado en un lugar por allá como si fuera un coliseo. Hermanitos, pero vayan ustedes, que acá hace mucho calor. Yo me quedo en el hotel con aire acondicionado. Van ustedes, caminen, repartan invitaciones, tráigalos acá y yo sí voy a predicarles entonces el evangelio porque yo tengo mucho conocimiento, yo tengo mucha capacidad intelectual. Hermanos, eso no sirve de nada. No sirve. Eso no es en ese sentido predicar el evangelio. Pues va a hablar de Cristo y lo va a hacer. Y Pablo va a decir algo importante acá, dice, sea por el show, sea por envidia, sea por contienda, como ellos lo quieren hacer, el gozo que yo tengo no me lo quita nadie. Sea por envidia, o por contienda, por pretexto, yo me gozo y me voy a gozar aún que Cristo es predicado. Y a veces a quien le habla le queda difícil gozarse en eso. Y necesito mucho la ayuda del Señor para eso, porque uno dice, ¿cómo puede ser que hacen un show de la palabra de Dios y ahí anuncian el Evangelio? Y uno dice, duro, para mí es duro. Pablo decía, Cristo es anunciado. Creo que los que estaban acá en este contexto tenían muy poco de espirituales, porque en primer lugar entonces estaba la envidia que había en los corazones de ellos.
Dicen especialmente que por la envidia y según la mitología griega, la palabra que se usa ahí pues se usaba dentro de la cultura y la filosofía y la mitología griega, pero dicen que básicamente fue por envidia que se originó la guerra de Troya. Habían tres mujeres que competían para ver cuál era la más hermosa. Una era llamada, o tres diosas, una era llamada Hera, otra era llamada Atenea y otra era llamada Afrodita. Y ellas competían entre ellas a ver cuál era la más bella. Y por eso entonces supuestamente se originó lo que conocemos como la guerra de Troya en la mitología griega. No sabemos si pasó o no pasó con ese tal famoso caballo de Troya que hicieron los troyanos para meter, bueno, para comenzar esa guerra y con sus demás entonces personajes. Pero nosotros no competimos entre nosotros para ver cuál es el mejor. No estamos puestos para eso. Estamos puestos para ayudarnos los unos a los otros y para predicar el evangelio, no para la gloria nuestra. Y eso es importante, no para la gloria nuestra. Alguien llamado, creo que Watchman Nee, dijo, es cierto que nosotros tendremos gloria un día, pero nuestra gloria no es presente, es futura. Cuando un día sean nuestros cuerpos glorificados, pero nuestra gloria no es presente, hermanos. No buscamos la gloria nuestra en absolutamente nada de lo que hagamos. Lo que debe motivar nuestro corazón es la buena voluntad, es el deseo del corazón de agradar al Señor. Lo que debe motivar a cada creyente, a cada hermano y hermana a predicar el Evangelio debe ser el amor a nuestro Salvador. Y en cada cosa que el Señor nos permita hacer, que el Señor nos ayude siempre a buscar la gloria de nuestro Dios. Que Él sea glorificado en todo lo que usted y yo podamos hacer para Él. Pero entonces dice, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, buscando pelea, buscando fricción. Y no, si hay creyentes que hacen eso y que predican el Evangelio y dicen, bueno, yo lo voy a hacer a ver este que tanto se cree. Y a ver si este viene y me dice, entonces yo le respondo y comienza un conflicto, una pelea ahí. Lo voy a hacer para que a Pablo le arda y él venga entonces y me confronte a ver qué es lo que Pablo sabe. No, eso no debe ser de parte de ningún creyente, porque tanto la envidia como la contienda en este versículo son muy características de personas que no tienen a Cristo morando en su corazón. Son características muy propias de personas que no han nacido de nuevo, que no han venido al Señor Jesucristo en arrepentimiento. Pero dice versículo 16, los unos, perdón, si los unos anuncian a Cristo por contención, imagínate, están predicando al Señor Jesucristo especialmente por contención. Y regáleme un segundito, yo también busco acá algo, yo trato a veces de anotar en el cuaderno todas las cosas y a veces me pierdo un poquito cuando lo hago así, cuando lo hago sin anotar nada, va a ser, me es mucho más fácil, pero la contención también tiene que ver con una ambición egoísta, tiene que ver con rivalidad, tiene que ver con una competencia desleal,
tiene que ver con ambicionar el poder, tiene que ver con recibir reconocimiento a expensas del trabajo de otra persona. Eso es contención. Si ustedes lo han visto en este país o no, si no lo ven, seguramente lo verán en algún tiempo de sus vidas, pero la contención tiene que ver con eso, con una ambición egoísta, con una competencia desleal. Cuando pensamos en la predicación del Evangelio, no debe haber ambiciones egoístas en cuanto a ninguno de nosotros para nada. Y no estamos compitiendo con otros creyentes tampoco a ver quién es mejor, a ver quién lo hace mejor, a ver qué pasa, ¿no? No lo estamos haciendo por ninguna de esas motivaciones que son equivocadas. Y tampoco buscamos recibir ningún reconocimiento a expensas del trabajo de otro. Eso en el mundo, en los trabajos, en las empresas, se ve y se ve mucho. Y se ve muy a menudo. Pero es que la iglesia local, los creyentes, somos un grupo aparte. Hemos sido llamados o sacados fuera del mundo para servir a nuestro Dios. Cuando personas se llenan de este sentimiento, normalmente lo que causan es que se corrompen las verdades de la palabra de Dios y se originan muchas divisiones en el pueblo de Dios. Cuando se hacen las cosas por contienda, como lo estaban haciendo allí en Filipos, perdón, parece que el dormido fuera yo y no algunos de los que están acá. Entonces puede llevar a la corrupción y a la división. Saben que muchos de estos sentimientos que aparecen acá finalmente desencadenan en la autodestrucción. Entonces, cuando en la vida del creyente hay envidia, hay celos, hay contienda, está buscando el reconocimiento de otros. Normalmente las personas no necesitan que nadie los saque de ninguna congregación. No necesitan que nadie los desanime porque se van a desanimar solos. Porque sus corazones se han llenado de sentimientos que no tienen nada que ver con el fruto del Espíritu Santo. En estos años que el Señor me ha permitido caminar con Él, de eh, montañas y de valles, de triunfos y de fracasos, he visto mucho cómo los creyentes buscan tener reconocimiento. Eso es contención. Venga, usted necesita reconocer, usted necesita, nosotros necesitamos el reconocimiento de otros hombres o necesitamos el reconocimiento de nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando hombres fueron a Juan el Bautista y le dijeron a Juan el Bautista, bueno, ¿usted quién es para que demos testimonio a los que nos mandaron? Usted es el Cristo, usted es el Mesías, usted es el profeta. Él dijo, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y después el mismo Juan va a decir, es necesario que Cristo crezca y yo mengüe. ¿Saben quién va a dar testimonio de este hombre? El Señor Jesucristo. Le dicen, como Juan el Bautista, no se ha levantado otro hombre, ni después de él se va a levantar otro como él. Entonces, si a nosotros nos va a reconocer alguien, que sea nuestro Señor. Si el trabajo para el Señor lo va a reconocer alguien, que sea el Señor. Pero que en ese sentido el creyente no esté buscando el reconocimiento de los demás.
Y entonces, sí, digamos, ok. Hay personas, lo voy a decir más o menos así por si alguien lo entiende. Hay amos que les gusta tener esclavos y hay esclavos que les gusta tener amos. Entonces, hay creyentes que en su afán de ser reconocidos se someten a la voluntad de cualquier hombre, pero no a la voluntad de Dios. Y no importa en muchas ocasiones tener que vender sus convicciones con tal de recibir el reconocimiento pasajero de esta vida. Que el Señor nos ayude a que en el corazón nuestro no haya ningún deseo de ser reconocido por absolutamente nadie. Eh, y eso es una parte simplemente que les quería decir. Cuando el Señor me dio una esposa y nos casamos, yo no sabía que había tantos creyentes que nos querían, muchísimos. Cuando expresamos el deseo de servir al Señor, que estamos orando al Señor para servirle, no buscando nada de esas cosas y que nada en el corazón haya de eso, pero tampoco sabía que había tantos creyentes que nos odiaban, creyentes. Y, sí, y uno dice, ¿qué? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? Pero el Señor sí sabe el porqué de las cosas. Pero la contención, una ambición egoísta, que sea yo y fulano no. Porque ese sí y por qué yo no, también tiene que ver mucho con la envidia, pero es una ambición egoísta, es una rivalidad, es una competencia desleal. A ver, ustedes sabrán. Y está el ejemplo en Hebreos 12. Tenemos la carrera por delante. Si en la carrera que tenemos por delante hay un competidor o un atleta que compite deslealmente, ¿qué pasa con ese atleta? Así llegue a la meta primero. Es descalificado. No le sirve para nada todo lo que corrió, pero pasa con personas hoy en día también. Hay una competencia desleal en el campo espiritual en muchas cosas. Y están los profetas del amor. Predican y hablan del amor, pero dicen, yo no tengo nada en contra suya, pero usted es una porquería. Pero usted esto, usted lo otro. Venga, si usted predica del amor, es un profeta del amor, háblele a su hermano, a su hermana en amor. El amor cubrirá multitud de pecados. No el amor que se asocia con el mal, no. El amor que no le importa decir las verdades al creyente, así le duelan en lo profundo del corazón. Pero el amor, y uso una frase que por ahí usan a veces, alguien que ama realmente no es uno que hace reír con mentiras, es uno que hace llorar con verdades. El amor no se trata simplemente de decir, ah, no, hagámonos todos pasito, porque acá nos amamos todos, pero en el corazón hay envidia, hay celos y hay contiendas. Pues, eso no sirve de absolutamente nada. Eh, Creo que el tiempo se fue, pero seguiremos en una próxima ocasión porque esa contención también tiene que ver con el hecho de causar rivalidad entre otras personas. Y también, bueno, tal vez se los digo después, pero en la mitología griega había uno de esos dioses de los griegos y usted dirá, pues eso no es importante. Yo,
qué tengo que ver con esos dioses griegos, pero es que es importante porque muchas de las palabras que se escribieron en el griego tenían que ver con el uso que se les daba en ese tiempo. Y entonces había muchos ídolos y dioses en Atenas, pero muchas de esas palabras y el uso en su contexto original nos dan mucha idea de lo que significó esa palabra en esos días y tal vez pudiéramos traerlos a colación a esos tiempos, pero para eso necesitaría más tiempo y el tiempo se fue. Oremos más bien. Padre, te damos gracias en esta tarde, esta mañana, por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a quien es debida toda honra, toda gloria, todo honor y toda majestad. Y Padre, como el salmista dijo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu gracia, por tu misericordia y por tu verdad. Padre, ayúdanos que en nuestro corazón haya motivaciones reales para poderte servir. Que la motivación de nuestro corazón no sea la envidia. Aleja de nosotros tales sentimientos, amado Padre Celestial. Que no sea el buscar divisiones, que no sea buscar nuestro reconocimiento, que no sea buscar nuestra gloria propia. Pero Padre, que el deseo de nuestro corazón sea siempre buscar la gloria tuya. A veces hablar es muy fácil y vivir está ah, complicado en ocasiones, amado Padre Celestial. Tú conoces cada corazón acá en esta mañana y sabes que lo que se ha dicho en esta mañana no ha sido pensando en ningún creyente en particular, pero sí que motivaba a personas en ese tiempo a predicar el Evangelio. Pero Padre, aún a pesar de las malas motivaciones de otros hombres, el corazón del apóstol podía estar lleno de gozo, porque su gozo eres tú. Que tú seas nuestro gozo y nuestra fortaleza en cada momento de nuestras vidas. Oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.